Un hombre llamado Leonard Ravenhill fue un padre espiritual para mí casi al mismo tiempo que lo fue David Wilkerson, y nunca lo olvidaré porque creo que las palabras que él habría dicho serían estas: la madurez proviene de la obediencia, no necesariamente de la edad. Lo que eso significa es que he visto muchos viejos cristianos inmaduros y he visto muchos jóvenes cristianos maduros. Pero el factor determinante siempre ha sido la obediencia a lo que Dios habla en la vida de las personas, la obediencia a las Escrituras. Y por eso solo les digo, es tan importante recordarlo. Una decisión de obediencia al Señor, les digo, es más poderosa y produce más crecimiento espiritual que sentarse aquí escuchando 1000 sermones. Amigos, pueden escuchar 100 sermones, 1000 sermones, pero les digo, lo que produce el crecimiento y la madurez no es escuchar, sino obedecer en lo que el Señor quiere. Porque la verdad sin obediencia es solo hipocresía. No podemos solo oír y no obedecer. Y por eso, no creo, yo debo decirles, como he orado, ya que estamos en una serie llamada La Cosmovisión Bíblica de la A a la Z, estamos tomando las 26 letras del alfabeto, queriendo recapturar y recuperar definiciones bíblicas que ayudarán a su crecimiento. Ya sea que hayan estado en el Señor y hayan nacido de nuevo por 2 semanas o por 20 años, se está comenzando a lidiar con la recuperación de las definiciones bíblicas para ayudar a las personas a hablar y ponerse de pie. Y cada una de esas letras es muy importante. A de expiación, B de Biblia, C de iglesia, D de discipulado. Y mientras oraba y sentía ¿qué quiere decir Dios para la O? Y amigos, les quiero decir, yo sabía lo que Dios le decía a mi corazón y quiero hablarles sobre la O de obediencia. A medida que comenzamos a tratar un punto muy importante de la obediencia. E. Stanley Jones fue un misionero en la India y un estadista cristiano en el siglo XX. En realidad, sus trabajos más efectivos los realizó en los años 40 y 50. Y habla de una vez que estaba a punto de abordar un avión. Y dijo, escuché que Dios me habló y me dijo, no te subas a ese avión. Y más tarde se enteró de que ese avión se estrelló y no hubo sobrevivientes. Cuando compartió su experiencia con otra persona, con otro misionero allí, quiero que entiendan lo que E. Stanley Jones, sin ser irrespetuoso con aquellos que perecieron en eso, quiero que escuchen su corazón, no pierdan de vista el punto. E. Stanley Jones les mostraré lo que el otro misionero le dijo. ¿Quieres decir que tú fuiste el único al que Dios le dijo que no se subiera en el avión? A lo que E. Stanley Jones respondió, no en absoluto, pero es posible que yo fuera el único escuchando. Y esto es muy importante porque creo que Dios siempre está hablando. Y yo no quiero ser alguien que solo escucha, sino que obedece cuando Él habla. Ahora, Dios habla, asegúrense de entender esto. Dios siempre está hablando a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de la providencia. Estas son cosas que pueden estar sucediendo que Dios comienza a formular y a armar. Sus actos. Él comenzará a hablar a través de su Espíritu Santo, y tantas veces sé que me he perdido de escuchar la voz de Dios porque no he estado prestando atención o me he distraído. Es sorprendente para mí que la palabra obediencia con la que estamos tratando hoy provenga de una palabra del latín que en realidad significa prestar gran atención. Es escuchar y enfocarse en lo que se dice. Pero esto también es interesante. La palabra en latín para la sordera, para no oír, significa que la palabra en latín es la palabra absurdo o absurdus, que significa, lo cual es muy importante, y dice, cuando ya no estamos escuchando y obedeciendo, literalmente puede ser absurdo para nosotros y para el futuro. Verán, cuando Dios está hablando, sabemos que en realidad hay dos opciones. Cuando Él habla, se enfrentan a dos opciones. Aquí están, obediencia o desobediencia. Eso es lo que tenemos ante nosotros. Que cuando no son obedientes, eso es desobediencia. Y es por eso que cuando pienso en una gran mujer de Dios que habló por nosotros,
incluso en Detroit, desde Jóvenes con Misión, que se fue para estar con el Señor hace unos años. Era una mujer llamada Joy Dawson, y esto es lo que ella dijo. Cuando eligen la desobediencia, ella dijo: desobedecerle a Él, Dios, es igual a decirle que retenga todas las bendiciones que vienen con la obediencia. Y luego dice: eso no es solo una estupidez, es una locura. Que cuando se dan cuenta de todo lo que Dios quiere hacer con solo decir sí, cuando el coro cantó esa primera canción y solo resuena en mí cuando comenzaron a gritar: sí, Señor, por el resto de mis días, quiero que ese sea el clamor de mi corazón. Verán, cuando la gracia de Dios cambia nuestra condición de rebeldes a redimidos, yo creo que somos fortalecidos para obedecer a Dios a través del Espíritu Santo, fortalecidos por su Espíritu para decir sí. No es lo que hacemos desde la fuerza de voluntad, sino desde el poder de Dios en nosotros. Y amigos, seamos honestos, la obediencia puede ser inconveniente. A veces la obediencia puede ser solitaria e incluso la obediencia puede ser difícil, pero aquí están las buenas noticias. La obediencia siempre llama la atención de Dios y llama la atención del cielo. Dios, escuchen, quien quiera que seas, puedes ser obediente al orar antes de comer, al decir gracias por tu comida en la cafetería de la escuela. Puedes ser un atleta desde la secundaria hasta la universidad y los deportes profesionales, y puedes ser Dios, dándote la audacia de hablarles en un vestuario a tus compañeros atletas sobre una fuerte convicción o un tema bíblico. Puede ser si trabajas en una empresa, eligiendo no mentir sobre los números que un supervisor te pide que hagas y que es un problema de integridad para ti. Me encanta lo que el escritor A.W. Tozer dijo: el verdadero seguidor de Cristo no preguntará si acepto esta verdad, cuánto me costará, más bien dirá: esta es la verdad. Dios me ayude a caminar en ella, pase lo que pase. Y es tan importante por eso. Amigos, les digo, mientras preparaba esto, no dejaba de pensar en esta frase: el mejor regalo que le puedo dar a mi familia, a mi esposa y mis 4 hijos es la obediencia, una vida obediente a Dios. Es la mayor bendición que cualquiera de nosotros puede. Madres y padres, es oír a un Dios y obedecer, porque mi obediencia, su obediencia, tiene un efecto generacional. Vive más allá de ustedes. Escuchen lo que Moisés dice en Deuteronomio 12:28. Moisés dice estas palabras, dice: escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor tu Dios. Cuando obedezco a Dios, no solo me va bien, le va bien a mi hijo y a mis 3 hijas. Todo va bien en el futuro. Por eso, escuchen, la obediencia a Dios tiene un efecto duradero y la desobediencia tiene efectos duraderos. Y por eso esta es una parte clave. Ahora, esto es lo que quiero construir por un momento. Escuchen, una pregunta importante relacionada con la obediencia. Aquí va. ¿Cómo sé si yo amo a Jesús? Esta es una pregunta muy importante mientras comenzamos a ver la obediencia. Juan 14:15, esto es lo que dice Jesús. Él dice estas palabras: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es un problema de obediencia. El amor y la obediencia son 2 cosas que van juntas, pero el peligro es cuando conocemos sus mandamientos y de alguna forma queremos estar editándolos a nuestras aficiones, gustos e incluso a nuestra cultura. Es reescribir, revisar, incluso modificar. Ahora quiero que anoten esto, porque esta es la mejor definición que puedo darles de obediencia. La obediencia es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios. Eso es la obediencia, es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios. O para decirlo de otra manera, la obediencia es hacer lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. Lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y cómo Dios lo dice. Ahora, el 1 de Samuel 15 tiene uno de los mejores versículos
sobre la obediencia y sobre cómo para Dios es incluso más importante que la adoración. Aquí va, no se lo pierdan. La Biblia no dice, si me amas, me adorarás. Dice, si me amas, me obedecerás. Eso dice. Jesús dice, si me amas, obedecerás lo que te digo. Y yo pensaría que hoy, cuando estaban levantando sus manos y cantando las canciones, que esa fue la clave para decir, eso es lo mucho que te amamos, Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, nos dijo que la clave misma para entender si amamos a Dios o no es que respondamos no con cosas religiosas, ni siquiera con adoración, ni siquiera ofreciendo adoración. Es haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Ese es el versículo. Y reconocerán un par de estas frases aquí, porque es un pasaje dicho a alguien, el primer rey de Israel, que trató de reescribir, modificar y luego cubrir su desobediencia con actividad religiosa. Escuchen estas palabras que son la respuesta a alguien que no lo hizo a la manera de Dios. Primera de Samuel 15:22. Samuel el profeta dice, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Él dice esto. ¿Crees que Dios preferiría que lo adoraras o lo obedecieras? Él dice, ese no es el punto. Y entonces estas famosas palabras, obedecer es mejor que ofrecerle sacrificios. Podrían cambiarlo por adoración, podrían cambiarlo por ser voluntario, por dar, por todo lo que quieran. Y nos dicen que obedecer es mejor que cualquier sacrificio y oírlo es mejor que ofrecerle grasa de carneros. Él habla del Antiguo Testamento. Y luego estas palabras poderosas que son el opuesto de la obediencia, la desobediencia. Y quiero que vean lo conmovedor que es esto, ser rebelde. Es lo mismo que practicar la adivinación. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra, puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó. Tampoco Él te toma en cuenta como rey. Verán, el versículo 22 dice, Dios prefiere que obedezcan a que hagan cosas religiosas con enorme pasión. Y el versículo 23 es el tipo de bofetada que nos devuelve a la realidad para entender por qué esto es tan importante, y usa 5 palabras para describir la desobediencia. 5 palabras, escúchenlas. Él dice, la desobediencia es como la rebelión, la adivinación, la obstinación, la iniquidad y la idolatría. Amigos, esto es tan peligroso que cuando sabemos lo que Dios nos dice y no lo hacemos a su manera, cuando Él lo dice y como Él lo dice y entendiendo lo que nos está pidiendo que hagamos. Y el primero de Samuel 15 es la historia del primer rey de Israel, como un rey perdió su futuro, su unción, no se lo pierdan, a través de la desobediencia, pero mantuvo su posición como rey. Lo diré de nuevo. El primero de Samuel 15 es como la desobediencia del rey Saúl le costó su futura unción y sin embargo Dios lo mantuvo en su posición. No se lo pierdan. Entiendan esto. Dios es el único empleador que te despedirá y te permitirá mantener tu trabajo. Eso me asusta. ¿Por qué? Y les diré por qué. Dios me ayudó a mantenerme en un púlpito con un corazón desobediente. Dios me ayuda a pararme frente a un micrófono y cantar o tocar o cantar en un coro o ser un voluntario. Y Dios dice, puedes mantener tu trabajo, pero no habrá ninguna unción, ni frescura, ni contacto de Dios. Amigos, les digo, eso me asusta. Y lo que dice es, tú tratas de hacer cosas religiosas, y sin embargo desobedeces. Joy Dawson continuó diciendo, escuchen esto, la obediencia postergada es desobediencia, la obediencia parcial es desobediencia, hacer lo que Dios nos manda quejándonos es de eso. Yo digo, Dios, estoy en problemas. ¿Cuántas veces he dicho sí, Señor, con una queja en mi espíritu?
La obediencia postergada es desobediencia. Salmo 119, versículo 60. David dice: me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. La obediencia con quejas sigue siendo desobediencia. Escuchen a Deuteronomio 28, 45 al 47. Todas las maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios y no guardaste los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Escuchen esto. Ellas serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Dios mío. Y por último, obediencia parcial. Y ese es el primer pasaje de Samuel 15 que quiero leerles hoy. A veces olvido que la obediencia no es solo para mi familia y para su futuro. Es honrar a Dios sobre todo. Pero literalmente, incluso las vidas de algunos podrían estar en juego cuando no son obedientes. El domingo por la mañana siempre es un momento especial para mí. Les diré por qué. Cuando oro por ustedes y para que Dios venga a hablarnos en este servicio de la 1, también es el momento en que tengo mi teléfono conmigo porque envío mensajes de texto mientras Dios los pone en mi corazón. Dios pone a ciertos pastores en mi corazón, no solo en Nueva York, sino en diferentes partes del país, y envío un mensaje que dice: Dios te puso en mi corazón, oro por ti ahora mismo para que Dios te toque. No envío mensajes, ya saben, lo mismo, no paso por el mismo círculo cada semana, solo dejo que el Espíritu Santo me hable. Y hace 2 semanas hablé con un pastor que dijo: debo decirte gracias por escuchar al Espíritu Santo. Le dije: ¿de qué hablas? Dijo: hace 2 meses me levanté un domingo por la mañana y me alisté para ir a la iglesia. Y me dijo esto. Lo oí con mis propios oídos. Me dijo: me levanté, mi cuerpo me fallaba y tenía mucho dolor. Él dijo: sentía mi mente bajo ataque, cada parte de mi vida espiritual. Y él me dijo: me levanté sabiendo que debía ir a la iglesia, debía liderar, debía predicar. Y él dijo: no podía hacerlo más. Él dijo: estaba acabado. Y me dijo esto. Él dijo: le dije al Señor: he terminado. Era casi como una oración de Elías. Dijo: quítame la vida. Él oró esto el domingo por la mañana antes de ir a la iglesia. Le dije: entiendo ese tipo de oración. Solo piensas: ya no puedo seguir, no lo puedo hacer. Y él dijo: realmente le dije a Dios: estoy harto, ya no puedo hacer esto. Él dijo: quítame la vida. Y dijo: cuando dije esas palabras, mi teléfono sonó. Y había un mensaje tuyo que decía: oro por ti para que Dios te dé fuerzas para seguir adelante y que continúes predicando hoy con una nueva unción y una nueva fuerza. Me miró y dijo con lágrimas en los ojos, dijo: gracias por serle obediente al Señor. Gracias por oír al Señor, porque tu obediencia es la razón por la que todavía estoy aquí hoy. Piensen en eso por un segundo, amigos. Yo no me sentía así. Quiero decir, no sé si él, como era solo un mensaje de texto, pero él sabía, solo Dios sabía que un mensaje que tal vez pusiera un poco más de gasolina en el tanque para decir: puedo hacer esto con la ayuda de Dios. Así que les contaré por un momento una historia de obediencia y desobediencia. En 1 de Samuel se trata del primer rey de Israel, Saúl. Dios fue claro cuando le pidió. Él le dio el cuándo, el cómo y el qué en el 1 de Samuel. Y Dios le pidió que hiciera esto. Le habló a Saúl para destruir por completo a los amalecitas. Destruirlos por completo. Lo que Saúl hizo fue ir y editar el mandato de Dios y trajo a casa lo mejor y al rey enemigo. Quiero pausar por un segundo. Quiero ser obediente al Señor por algo. Cuando les contaba esa historia sobre ese pastor, yo agregué algo a eso y Dios me condenó y dijo que en realidad él no dijo eso, que no era verdad y solo obedezco al Señor. Y él me habló y dijo: yo quería morir. Y luego le agregué que tu mensaje me mantuvo vivo. Eso no era cierto. Ahora algunos me miran como: bueno, fue solo un adorno. Les digo: eso es lo que hace la obediencia. Podrían estar en medio de la predicación y en serio leo esto y el Espíritu Santo dice: diles que mentiste. Le digo: yo trato de hablar sobre la obediencia aquí. Trato de hablar de obediencia. Solo les digo, miro las palabras en mis notas y todo se ve borroso.
y todo lo que veo es esta palabra mentira. Diles, y digo, ni siquiera escribí eso, pero esto es yo. Obedecer al Espíritu Santo significa más para mí que cualquier otra cosa, amigos, más que cualquier otra cosa. Y por eso soy tan cuidadoso, porque esto aprendí. Cuando adornas, exageras e incluso cuentas una historia, lo que haces es confiar en tu exageración y mentiras para seguir en vez de la unción de Dios. Amigos, presten atención, y si son líderes, quiero que escuchen, Dios solo puede ungir la verdad. Dios solo unge cuando dicen la verdad. Y les agradezco, amigos, les digo, tengo pena, pero agradezco al Espíritu Santo. Bien, aquí vamos. Dios le habla a Saúl y le dice, destruye por completo a todos los amalecitas. Saúl hace caso, pero Saúl también edita el mandato de Dios. Y lo que hace es traer a casa al rey y a lo mejor, o lo que pensó que era lo mejor, de lo que había allí después de su victoria. Y el capítulo muestra esta confrontación. Comienza con Samuel yendo a ungir al rey y luego le dice al nuevo rey, acabas de perder la posibilidad de ser el rey en el futuro. Dios te despojó de tu autoridad y te quitó la unción. Piensen en esto, él gana la batalla, pero pierde el futuro. Es una derrota dentro de una victoria. Por eso podrían perder su futuro en la obediencia autoeditada. Así que recuerden esto mientras leemos. Saúl se deshizo de lo que Saúl quería, no de lo que Dios quería que se deshiciera. Les leeré esto, 1 Samuel 15:1. Entonces Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor, así que la unción para convertirse en rey sucederá. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec. Vean estas palabras y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Y quiero que vean lo que sucede al final. Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor, eso destruyeron totalmente. ¿Ven la edición del mandato? Dios dice, quiero que todo se vaya. Él entra y lo edita. Ahora, amigos, quiero decirles esto. Es mucho más fácil hacer lo que Dios nos dice que hagamos, sin importar lo difícil, que enfrentar las consecuencias de no hacerlo. Yo prefiero ser obediente, aunque sea difícil, que enfrentar algo más difícil, la desobediencia y las consecuencias. Entonces, es solo hacer lo que Dios pide, en lugar de añadirle toda esta parte religiosa. Pensé en la historia de Mark Twain, el gran escritor americano. Se dice que un despiadado hombre de negocios sacudió a Mark Twain, quien creía en Dios, y le dijo a Mark Twain, dijo, antes de morir, este era un hombre de negocios, despiadado y tramposo, antes de morir peregrinaré a Tierra Santa. Yo subiré al monte Sinaí y leeré los 10 mandamientos en voz alta en la cima de la montaña. Mark Twain dijo, tengo una mejor idea. Quédate en Boston y guarda los 10 mandamientos. Eso sería mucho mejor. En lugar de pasar por todo ese ejercicio, solo haz lo que Dios quiere, dijo él. Ahora, el resto de la historia que les leeré a continuación es lo que me asusta. Es la parte que, mientras oraba sobre qué hacer hoy, es la parte que saltó a la vista. Porque lo que sucede es algo que evoluciona, no solo en ese entonces, sino también creo que ahora. Y quiero hablarles y tomarme los últimos momentos para hablarles sobre lo que yo llamo el adorador apóstata. El adorador apóstata, y verán esto en un momento. Primero, entonces, deben tener esto en cuenta. Dios dice, quiero que destruyas por completo. Saúl trae de vuelta al rey y lo mejor. Y esto sucede cuando Samuel aparece para confrontar a Saúl. Y esto sucede, vean el versículo 13. Samuel vino a Saúl
Y antes de que Samuel pudiera decir algo, vean la charla religiosa. Bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento, ni siquiera le dio la oportunidad. Pero era casi como una distracción. Antes de que puedas preguntarme, déjame darte un aleluya y decirte que hice todo lo que Dios quería que hiciera. Así que pasemos a lo siguiente y escuchen lo que dijo Samuel. Él dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes? El pecado siempre los delatará. Les digo, si son desobedientes, no toma mucho tiempo, saldrá a la luz. Solo les digo. De hecho, yo no dije esto en el primer servicio, pero recuerdo que alguien me dijo antes de que cuando alguien vive en desobediencia y pecado, antes de que sepan el pecado en el que vive, siempre lo verán en la actitud primero. Ese es el balido de las ovejas, ese es el mugido lo escucharán en su tono, lo oirán en su sarcasmo, lo escucharán en la forma en que hablan. Así, antes de saber lo que están haciendo, está ahí. Hay un balido de ovejas y ustedes dirán: espera un segundo, algo pasa aquí y no suena bien. Saúl dijo que les habían traído, y le responde a Samuel y dice: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo, y ahora está tratando de cubrirlo. Él dice: los perdonamos para ofrecérselos a Jesús. Por eso hacemos esto. Les diré esto antes de leer la respuesta de Samuel a esta locura, a esta loca respuesta de Saúl. Tozer lo dijo así: es totalmente dudoso que un hombre pueda ser salvo pidiendo ayuda a Cristo sin intención de obedecerle en absoluto. Sin intención de obedecerle. Queremos su ayuda, queremos que arregle las cosas, pero no tenemos intención de obedecerle. Escuchen lo que dice. Samuel dice: el Señor te ungió rey sobre Israel. El Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué entonces no obedeciste la voz del Señor, sino que te precipitaste sobre el botín e hiciste lo que era malo ante los ojos del Señor? Amigos, aquí va. Entonces Saúl le dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor, este es el engaño. Y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, Dios nunca dijo eso, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. ¿No era cierto? Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema. Ahora está culpando a la gente, él es quien está a cargo, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y luego las famosas palabras: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz. Están ofreciendo algo a lo que Dios dijo: no quiero esta parte de tu ofrenda, no quiero esto en tus servicios religiosos, no quiero esto en tu adoración. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Y luego dice: porque la rebelión es como el pecado de la adivinación y la desobediencia como la iniquidad de idolatría, por cuanto tú has desechado, vean esto, porque tú has desechado la palabra del Señor, Dios te ha desechado para que no seas rey. Ahora, amigos, entiendan esto. Esto debe haber asustado a Saúl, porque las siguientes palabras que él dijo, véanlas en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, cuando oyó esas palabras: ¿cuáles son las siguientes dos? ¡He pecado! Amigos, eso me hace pensar que estaba mintiendo antes, porque él se dio cuenta de que su he pecado está conectado con ya no puedes ser rey. Así se conectó. Es como la persona que vuelve a la realidad cuando está arruinando su matrimonio o arruinando su trabajo. No sale de eso hasta que escucha: quiero el divorcio o estás despedido. Así de repente nos volvemos humildes cuando oímos las consecuencias. El versículo dice esto en el versículo 24: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, escuchen cómo lo dice ahora. Va a prescribir lo que se supone que debe hacer. Te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo. Aquí va, para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl:
no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Luego dijo: aquí va otra vez, he pecado. Y luego, amigos, aquí es donde se vuelve sombrío. Dice esto: he pecado, pero hónrame ahora delante de los ancianos y mi pueblo y delante de Israel. Es como, dejemos que esto se quede entre nosotros y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Déjame continuar con las cosas que traje para hacer mi adoración. Y unas palabras tristes volvió Samuel tras Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Adoró al Señor. Perdona mi pecado, dice, pero ven conmigo para que pueda adorar al Señor. Ahora, amigos, este es el origen. Yo en realidad creo esto de corazón. Este es el origen de una práctica peligrosa en la iglesia y el cristianismo de hoy. Este adorador apóstata, definiré esto, entiendan. Es muy importante, sentí esto muy fuerte por el Espíritu Santo. El adorador apóstata es el cristiano que puede adorar con intensidad mientras vive en flagrante desobediencia. Lo diré de nuevo. El apóstata adorador puede levantar las manos con intensidad, levantarlas con pasión. Puede adorar al Señor, cantar cada canción de adoración en un servicio, pero vive en flagrante desobediencia. Amigos, les digo, sucede en los escenarios y predicadores y líderes y creyentes, y aquí está la falsa teología de ello. No se lo pierdan. La falsa teología es que mi adoración es mi arrepentimiento, que si vivo en desobediencia lo cubro con mi adoración a Dios. Que pueden estar aquí arriba, ya sea cantando o predicando. Podrían estar viendo hoy y liderando algo, liderando un ministerio, una iglesia, y pensar que lo cubren solo haciendo algo con pasión. Amigos, lo único que cubre el pecado es la sangre de Jesucristo. Es lo único que puede cubrir nuestro pecado. Ahora pausen aquí un momento. ¿Qué es apostasía? Déjenme decir esto. Porque ser apóstata es lo más fácil de hacer, porque no hacen nada. Así empieza, no es una explosión, es una fuga lenta. Piénsenlo, Sansón estaba dormido cuando perdió su fuerza. Entonces fue Jerry Vines, uno de los grandes predicadores bautistas de Florida de los años 70. Leí lo que dijo. Él dijo estas palabras que me desafiaron. Él dijo: ¿estás en apostasía ahora? Dice: te ayudaré a responder la pregunta. Un cristiano apóstata es cualquier cristiano que no está tan cerca de Jesús como solía estarlo. Luego dice: ¿hubo una época en tu vida en la que estuvieras más consagrado al Señor de lo que estás ahora? ¿Hubo alguna época de tu vida en la que sintieras la presencia de Dios más de lo que la sientes ahora? ¿Hubo algún momento en tu vida en el que tu amor por Jesucristo fuera más real de lo que es en este preciso momento? Y si es así, necesitas un avivamiento. Yo necesito un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Porque aquí la pregunta: cuando están sentados en un servicio, cuando toman la comunión, ¿hay dentro de ti un corazón para proteger el fuego y la frescura del Espíritu Santo? Les diré a qué me refiero. ¿Cuándo fue la última vez que levantaron sus manos en adoración o sentados viendo, si están viendo desde casa en todo el mundo, y sintieron que Dios dijo: detente, necesitas arreglar esto antes de continuar? Algunos me miran y dicen: Pastor Tim, eso es un poco exagerado. Pero Jesús dijo que esto le sucederá a sus discípulos que escuchan. Escuchen el sermón del monte. Jesús dijo esto justo después de las bienaventuranzas. Él dijo: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano o hermana tiene algo contra ti, Él dice: deja de adorar. Deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve y reconcíliate y luego vuelve a hacer esto bien. Lo que básicamente nos decía es que lo peor que pueden hacer es encontrarse adquiriendo el hábito de adorar a través de la desobediencia.
adorar a través. Él dice que esto es algo peligroso que puede sucederle a cualquiera. Verán, en el lenguaje de hoy sería algo así. Mientras se sientan en un servicio y cantan "Toda mi vida has sido fiel", el Espíritu Santo viene y dice: espera un momento, soy fiel, pero ahora mismo tú no lo eres. Levantas las manos, pero te acuestas con tu novia. Levantas las manos, pero hablas mal de esta persona. Cantas fuerte, pero me robas en diezmos y ofrendas. Baja las manos, arreglémoslo, recojámoslo y luego regresemos y adoremos con las manos limpias y un corazón puro. Amigos, quiero decir, mientras estábamos en comunión, fue hace un tiempo, estábamos en comunión y antes de poder abrir esos vasitos difíciles, y lo hacemos por COVID, por protección, lo entiendo. Pero a medida que la abría, el Espíritu Santo me dijo: no comulgues hasta que vayas y te disculpes. Le hablaste bruscamente a un miembro del personal. Y entonces les dije: está bien, sigan cantando, canten hasta que pueda reconciliar esto. Porque es serio para mí que antes de honrar la sangre, necesito asegurarme de que mi corazón esté bien. No quiero adquirir el hábito de predicar cuando sé que algo no está bien entre mi esposa y yo. Quiero asegurarme de no predicar aquí sabiendo que hay pecado en mi vida. Quiero asegurarme de no acostumbrarme. El peligro es apoyarse en un don, en un talento, cuando por dentro el fuego se está apagando. Y aquí es donde el Espíritu Santo... Ahora, amigos, escuchen, lo entiendo. Algunos dirán y mirarán a alguien diciendo: por eso no quería venir a esta iglesia. Por eso ni siquiera quería venir aquí hoy. Es 4 de julio, deberíamos comer perritos calientes. Y aquí estamos. Y nos gritan. Amigos, les digo, tratamos de salvar su futuro hoy. Tratamos de salvar su vida hoy. Entiendan lo importante que es esto. Que cuando oigan un mensaje de perdón, que estés sentado allí en lugar de decir: wow, esa fue una buena palabra, ¿a quién puedo enviársela? O que seas tú diciendo: Dios, ¿qué me estás diciendo? O si oyes un mensaje sobre integridad como: sí, conozco un par de personas que me roban y Dios dice: ¿qué hay de ti? Verán, ¿qué están oyendo? Porque es tan increíble. Cantábamos una canción hoy y pensé en todas estas canciones que hemos cantado en el pasado y decía: gracias a Dios por la adoración en este lugar y la adoración que sucede. Pero es increíble para mí. De todas las canciones, cantamos algo que habla de tener arrepentimientos, errores. Yo nunca he oído una canción de adoración moderna que tenga la palabra desobediencia en ella. Sé que no rima con nada, pero nadie dice eso. Es desobediencia. Si no obedezco a Dios, no es una deficiencia o un error, es desobediencia. Y para mí, en el espíritu, sería un poco espiritual ahora, en el espíritu, ¿saben qué rima? Si quieren algo que rime con desobediencia, aquí va: arrepentimiento. Eso es, y dirán: ¿cómo realmente no rima? No, pero arregla la desobediencia. Eso hace. Díganme la última canción que oyeron, que diga: como he desobedecido. No, ya ni siquiera cantamos cosas así. Alguien, por favor, escriba una canción sobre desobediencia y el arrepentimiento. Saúl quería adorar, pero no ser obediente. Saúl quería adorar, pero no ser obediente. Y la historia termina, mientras nos preparamos para cerrar, la historia termina con 2 cosas increíbles. Saúl levanta sus manos en adoración y Samuel tiene que matar a Agag y efectuar la obediencia. Mientras Saúl adora, Samuel cumple la obediencia. Saúl levantó sus manos cuando debió tener una espada en su mano. Es una mano sin espada. Las manos sin espada son aquellas a las que Dios ha dicho que corten algo, que se deshagan de algo, que dejen de hacer algo. Y seguimos aferrándonos a las cosas y tenemos manos sin espada. Dios dice: te dije, deshazte de eso. Te pedí que elimines ese número, que no le escribas a esta persona, a ese conocido, ese lamento, esa ofensa. Pero nos aferramos a eso. Tenemos manos sin espada. Nos aferramos a la misma actitud, la misma mirada, las mismas indisciplinas. Y aquí estamos en un lugar tan peligroso. Así que terminaré con esto mientras vienen los músicos. Escuchen, porque aprendimos algo devastador sobre la muerte de Saúl.
justo antes de que David se convierta en rey en el 2 de Samuel capítulo 1. Algo devastador. Porque no es el final de la historia. El final de la historia es en realidad 20 años después. Y amigos, céntrense en esto por un momento. Esto es casi como el momento donde termina la historia y cae el micrófono. Recuerden, nunca jamás minimicen lo que Dios les pide que hagan. No editen, reescriban, revisen o modifiquen. Dios tiene una razón para decir, deja de hacer eso. Deja de decir eso. Deja de usar blasfemias y considerarse, soy un cristiano maduro, puedo hacerlo, detente. Dios tiene una razón. Él ve el futuro y ve más de lo que ustedes podrán ver. Saúl, destruye totalmente a todos los amalecitas, deshazte de ellos. Bueno, me gustaría quedarme con lo mejor. Quiero tener al rey. Dios dice, necesito a Amalek completamente destruido. Lo editaré, lo revisaré. Aquí va. 20 años después, David está a un capítulo de convertirse en rey. Y les contaré sobre cuando se entera de la muerte de Saúl. Entra un joven a la corte de David y habla de la muerte de Saúl. Porque David, que ha amado a Saúl y Jonatán, dice, dime, ¿todavía están vivos? Y esto dice. Así que David, esto es 2 de Samuel 1, así que David le preguntó al joven que entró, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Vean esto, el joven le dijo, yo estaba por casualidad en el monte Gilboa y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza y vi que los carros y los jinetes lo perseguían. Ahora, amigos, mírenme. Saúl llegaba al final de su vida y así es como muere. Versículo 7. Al mirar atrás, me vio y me llamó y dije, aquí estoy. Y él me dijo, ¿quién eres? Y le respondí, soy una malecita. Soy una malecita. Entonces él dijo, ponte junto a mí y mátame, pues la agonía se ha apoderado, porque todavía estoy con vida. Versículo 10. Me puse pues junto a él y lo maté. Amigos, Saúl fue asesinado por aquello que debía asesinar. Fue asesinado. Le dijo a Dios, yo me encargo, Dios, yo sé lo mejor para mí. No necesito eso. Dios vio 20 años en el futuro y dijo, lo que mantuviste vivo, lo que Saúl fue asesinado por lo que él llamó, entre comillas, uno de los mejores. Me quedaré con uno de los mejores. Es lo mejor, mírenme, es lo mejor para mí. Esto es mejor, esta relación, la forma en que yo declaro mi identidad o todas estas cosas. Ni siquiera hemos llegado a eso todavía. Esto es lo mejor para mí. ¡Oh! Entonces lo que Dios dice no es lo mejor. Tú decidiste basado en tus gustos, aficiones y cultura. Amigos, solo les digo, debo seguir lo que Dios dijo y lo que Dios nos dice. Y aquí cerramos. Deben decidirse por la obediencia incluso antes de que Dios lo diga. Decidan ser obedientes antes de que Dios dé el mandato. Lo entendemos al revés. Creemos que es así. Creemos que Dios habla, yo escucho y luego decido. Así no es como funciona. Yo ya decidí que obedeceré. No importa lo que pidas. Eso dice el único mandato que la Madre Virgen María dio fue en una boda. Ella dijo, hagan todo lo que Él les diga. Así es como vivo, lo que Él diga. Tuve un pastor de jóvenes de Alabama que me enseñó una oración. Amigos, no sé cuántas veces he susurrado esa oración. Esto solo salió de la nada. Él dijo, con ese acento sureño, dijo, Pastor Tim, esta es una oración. Y dije, gracias, Él me dio esto hace casi 15 años. Y aquí está. ¿Listos para esto? Saquen sus cámaras, saquen sus teléfonos. He dicho cámaras. Ustedes no tienen cámaras, tienen teléfonos. Aquí va, les enseñaré una oración. Es así. Dios, la respuesta es sí, incluso antes de que lo pidas.
La respuesta es sí, incluso antes de que lo pidas. Vamos, susúrrenle eso ahora mismo. Dios, la respuesta es sí, incluso antes de pedirlo. Incluso antes de pedirlo. Peter Marshall fue considerado uno de los grandes capellanes del Senado de los Estados Unidos. Fue pastor de la iglesia presbiteriana New York Avenue en Washington, D.C. Su vida de oración y su testimonio literalmente trajeron agitaciones del Espíritu Santo al Congreso cuando estuvo allí. Y leía su biografía y él dice que evitaba el ministerio para entrar a la Marina. Escuchó el llamado de Dios, pero él desobedeció, solo desobedeció. Y a pesar que Dios lo llamó al ministerio, fue a la oficina del reclutador de la Marina y dijo que falló la prueba. Estaba tan abatido. Y en un día lluvioso y brumoso, él caminaba a casa desde la oficina del reclutador. Y Peter Marshall cuenta que mientras caminaba por el bosque, tomó un atajo donde nunca había estado de regreso a su casa o donde vivían sus padres. Estaba caminando por ahí apenas viendo lo que había adelante y dijo que escuchó una voz, dijeron su nombre. Y esto oyó, cuando oyó su nombre, dijo, escuché Peter, y él se detuvo y dijo, ¿quién eres? Y luego siguió caminando, lo escuchó de nuevo Peter y dijo, ¿quién me llama? Y por última vez oyó su nombre y supo que era Dios llamándolo. Y Peter Marshall dijo esto, dijo, me detuve y me arrodillé en esa tercera llamada. Y dije, sí, Señor. Haré lo que quieras que haga, no iré a la Marina, lo que quieras, y Dios lo llamó al ministerio. Vas a pastorear y llevarás avivamiento al Congreso. Llevarás una obra de Dios. Y Peter Marshall dijo que cuando intentó levantarse, empujó con su mano hacia abajo y no había nada allí. Dijo que empujó esto, se dio cuenta de esto. Cuando empujaba para levantarse, se arrodilló al pie de un precipicio de una cantera de roca. Dijo, si hubiera dado un paso más, me habría desplomado hasta mi muerte, si no hubiese oído a Dios. Dijo, cuando me arrodillé aquí, cuando empujé para levantarme, no había nada. Y supe, cuando le dije sí a Dios, que Él rescató mi futuro. Él rescató mi futuro. Párense conmigo. Párense conmigo. Aquí está el desafío. Estoy muy convencido de esto, amigos. Tan fuerte que antes de dar cualquier paso en este momento, antes de hacer nada, balcón, piso principal, quiero que escuchen aquellos viendo en línea. Este es un momento donde Dios dice, antes de ofrecer cualquier adoración, Dios les habla a su corazón ahora y dice, tengo que arreglar esto con Dios. He estado sin espada en mis manos y Dios les pide, no des otro paso sin decir sí, Señor. Dios, quiero que te ocupes de esta área. ¿Cuántos sienten ahora que Dios les habla sobre un área de su vida diciendo, ocúpate de eso, ocúpate de eso, ocúpate arriba las manos, manténganlas en alto? Si ese eres tú, les pido esto, balcón, piso principal. Mientras cantamos esta canción, si Dios les habla ahora, quiero que se paren de su asiento y vengan aquí. Diremos, Dios, esto va a ser un altar para decir, confiamos en ti, renunciamos a esto, vamos. Mientras cantamos esto, vengan al altar, balcón, piso principal, vendrían hasta acá mientras empezamos a cantar esto juntos y creer que el Señor lo haga. Vamos, cantemos esto y luego volveremos a orar.